que escribir que era de 7 puntos y en algunos exámenes tengo 2, ¿no? 3, entonces creo que hay cositas que no sé si están escuchando las grabaciones o no, pero siempre lo que conversamos se comenta, ¿no? O se pregunta. Entonces, ¿cómo van a ser las siguientes semanas? Estamos en la semana 9. La próxima semana nosotros tenemos nuevamente nuestra jornada de seminarios porque tenemos 2 seminarios que van a ser los finales antes de terminar el curso. Son 2 antes del parcial y 2 después del parcial, ¿no? Que son esos 2 últimos. Luego de terminar la clase que está pendiente, la que estamos haciendo ahorita, les voy a dar a cada uno sus temas de seminario y eso lo van a presentar la próxima semana. Esa vendría a ser la semana 10. La semana 11 ya van a traer las muestras biológicas, las cabecitas para poder practicar las extracciones. Se refuerza también en la semana 12. Y luego ya vamos a estar en otra unidad donde ya vamos a practicar lo que es sutura, ¿no? Incisiones, colgajos y demás. Entonces, por lo pronto, tenemos la próxima semana los seminarios. Las 2 que vienen son de práctica, ya van a organizarse para traer las cabecitas. Uno va a trabajar con el maxilar y el otro va a trabajar con la mandíbula. Ahora traten de organizarse cómo van a trabajar porque obviamente es en parejas, ¿no? Por otro lado, también como recomendación, y tienen que hacerlo, tienen que sacar esas cabezas en la noche, ¿no? Porque a veces me ha pasado que en la mañana lo traen y eso está duro, ¿no? Y parece un mercado porque lo ponen al caño, abren el caño y eso no se va a descongelar tan rápido. Entonces no pueden cortar, no pueden extraer ni hacer nada, ¿no? Por otro lado, también eso tiene que estar lavado, porque recuerden de que eso tiene sangre, ¿no? Por suerte ya era acondicionado, pero igual, ¿no? Eso huele fuerte. Entonces, si no lavan esas cabezas con la sangre que está ahí, el salón va a oler mal. Tiene que estar lavado, tienen que descongelarlo en la noche y lo traen. Y van a traer también unas bandejas de plástico, o pueden ser metálicas, para que encima pongan las cabecitas y ahí empiecen a trabajar. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta respecto a la parte anterior que hemos visto o todo bien? Porque vamos a empezar, como les dije en la teoría, ya la semana 9, entonces son otros temas diferentes. Y también vamos a tener una evaluación en la semana que corresponde a la semana 12, ¿no? Porque en la semana 12 tengo que colocar la nota de la S2. ¿Bien? Listo, entonces empezamos, nos habíamos quedado acá, ¿no? Estábamos hablando sobre algunos motivos por los cuales yo indico realizar extracciones dentales, ¿no? ¿Cuáles habíamos visto en teoría? Caries. Una caries muy avanzada, ¿qué más? Compromiso Un remanente dental. radicular, ya no tengo superficie coronal para poder rehabilitar, ¿qué más? Compromiso pulpar. Por motivos económicos sí, podríamos también decirle que en este caso podemos indicar una extracción, sin embargo nuestra función siempre es tratar de preservar la pieza dentaria, ¿qué más? Abscesos. Podemos tener presencia de pólipos pulpares sin que en caso tenemos una destrucción coronaria amplia, ¿no? Por una restauración, una lesión cariosa no tratada. Habíamos visto también, Absceso. en este caso más que eso viene a ser fracturas coronarias, ¿no? Cuando tenemos la pieza dentaria muy fracturada y nosotros tenemos remanentes radiculares o raigones, nosotros vamos a tener que extraer esos remanentes radiculares. Y lo que vamos a ver ahora es un poco de enfermedad periodontal, ¿no? ¿Qué pasa con mi paciente cuando, por ejemplo, es un paciente fumador, ¿no? Que es bastante frecuente que tengan problemas periodontales, pero más o menos, ¿a partir de cuántas cajetillas creen que se considera un paciente fumador? 5. 5 a la semana. No, 7. Al día. Al día, ¿no? Al día. Al día, y te invitan todavía. Entonces, podemos tener pacientes fumadores, por eso es importante la historia clínica, aunque también eso se evidencia en los dientes, ¿no? Nosotros cuando hacemos la evaluación intraoral vemos recesiones, vemos que están pigmentadas las piezas dentarias, ¿no? Entonces, y podemos tener presencia también de movilidad dental por un problema periodontal. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Miren la cantidad de recesiones que presenta el paciente, ya no hay presencia de troneras, también tiene un grado de apiñamiento. Entonces vamos a ver este tipo de casos donde nosotros vamos a tener recesiones gingivales, ausencia de troneras, retracción gingival, bastante sangrado a nivel de las encías, y por otro lado vamos a tener uno de los signos más evidentes es un grado de movilidad dental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les llama la atención de esta panorámica? Reabsorción. ¿Dónde hay mayor absorción? ¿O está casi igual? Superior. Superior.
la parte anterior superior, ¿no? Tenemos bastante reabsorción y miren, por ejemplo, cómo están nuestras crestas en el sector inferior, ¿no? Miren la porción ósea que está sosteniendo la pieza dentaria, ¿no? Es bastante pobre. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente, por eso son importantes los exámenes auxiliares, porque nosotros confirmamos ese movimiento dental con el grado de reabsorción que tiene mi paciente, ¿no? Por ejemplo, en esta panorámica tenemos un gran grado de reabsorción, por lo tanto, se había indicado de repente pensar en un tratamiento periodontal o de repente la extracción dental si el diente tiene demasiada movilidad. Miren este caso, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a opinar. ¿Qué opinan de ese caso? ¿Qué es lo que le llama la atención del caso? Son bastantes cosas, obviamente, pero vamos a tratar de conversar. La encía. Encías inflamadas. Bueno, las encías están bueno, han perdido toda su uniformidad, obviamente, ya no hay un festoneado, ¿no? Tenemos algunas piezas dentarias que sobre todo han sufrido un grado de extrusión, ¿no? Miren el overbite del paciente y encima le han colocado una resina, ¿no? Acá no sé para qué, pero le colocaron ahí una resina. Miren cómo el borde incisal de las piezas anteriores e inferiores contacta casi con el paladar, ¿no? Entonces nosotros tenemos no solamente eso, sino también tenemos gran cantidad de lesiones cariosas y recesiones. ¿Qué podrían plantearle a ese paciente? Viene el paciente a su consulta así y ustedes lo ven. ¿Qué dice? Limpieza. Limpieza del consultorio. Una profilaxis. Estamos para aprender, así que suelten las ideas normal con ustedes dan la información. Primero lo que tendría que pedir un examen auxiliar. Vamos a poner la edad del paciente. El paciente tiene 70 años. ¿Dónde vas a poner un injerto? ¿Cómo? Ya, pero entonces una limpieza ahí y los dientes te quedan iguales. Ya fue, le dice. ¿Qué tendrías que ver primero? La movilidad de los dientes. Primero vamos a evaluar también el grado de movilidad de las piezas dentarias. Tienes que indicarle un examen auxiliar, por ejemplo, ¿cuál indicas? Radiografía. Una panorámica, ¿no? Como vimos en la radiografía anterior. ¿Qué más? Conservarían los dientes, pueden rehabilitar. Doctor, cuéntame. Lo que yo haría, para ti en estos casos es radiografía panorámica para evaluar diente por diente el grado de succión ósea, ¿no? Para determinar qué diente probablemente lo pueda mantener. Ahora, si ese diente que yo voy a mantener me va a permitir ser pilar de una futura prótesis, pero va a necesitar, y tengo que valorar qué tanto me puede durar ese diente. Porque si me va a durar 3 meses, 6 meses, no sé si el paciente está de acuerdo con eso. Lo más resonante, aparte de la gran reabsorción que veo, es que ese paciente ha disminuido su dimensión vertical, ha colapsado esa ósea. Y recién, en función de eso, plantear extracciones seriadas o no. Exacto, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos en un tratamiento inmediato, pero sin embargo hay que considerar que tiene que ser un tratamiento que dure, ¿no? Que sea prolongado en el tiempo. Y en este caso, obviamente, sí, se piden exámenes auxiliares como un examen radiográfico. Tenemos bastante extrusión de las piezas dentarias, ¿no? Aparentemente no son muy buenos pilares para poder trabajar. Como bien comenta el doctor, pensar en extracciones seriadas. Si pienso en extracciones seriadas, ¿qué examen le puedo mandar a este paciente? Ok, pues sí, puede ser una serie de periapicales, sí, pero si estamos pensando en extracciones dentales, ¿qué otro examen le podrías mandar a este paciente? Una panorámica. Aparte de la panorámica, aparte de todos los exámenes radiográficos. Puede ser un perfil de coagulación o puede ser un hemograma completo, porque he mencionado que es un paciente de 70 años, es un paciente mayor. Entonces, si nosotros diagnosticamos que no tenemos se podría hacer un buen soporte dentario para que sirva de pilar posiblemente de alguna prótesis, tengo que pensar en unas extracciones seriadas y también tengo que pensar en un examen de laboratorio con un hemograma completo probablemente,
¿no? Porque es un paciente que va a tener mucho sangrado, se va a tener que hacer una regularización ósea, ¿no? Vamos a tener que trabajar de manera integral aquí para poder realizar el tratamiento de la mejor manera. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si yo les digo que tiene bastante movilidad, no son buenos pilares de prótesis, tiene las piezas dentarias que son pilares también en muy mal estado, ¿no? ¿Qué otra opción ustedes podrían brindar? Extracción. Una prótesis total, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando se hace una prótesis total, yo voy a poder trabajar de manera uniforme o de manera completa el color, la forma, el tamaño, ¿no? Pero el tiempo también de la instalación de la prótesis total no va a ser en el momento, ¿no? Si bien es cierto, vamos a trabajar una prótesis inmediata, porque nosotros tenemos que esperar incluso un mes y 15 días o un mes aprox para poder colocarle una prótesis, porque siempre vamos a tener el grado de atrofia posterior a una extracción dental. Entonces nosotros trabajamos la extracción dental, trabajamos las extracciones seriadas, pero también con la planificación de que al paciente le coloquemos una prótesis inmediata, para que ese paciente pueda masticar, ¿no? Va a estar un mes y medio con jugos. Entonces, exactamente, ¿no? Se hace la extracción de todas las piezas dentarias, acá me faltaron más, pero algunas salieron fracturadas o rotas, y te da la ventaja de poder trabajar una prótesis total. Como es un paciente ya mayor, no se coordinó una sobredentadura o una prótesis total atornillada que sea fija, sino se trabajó una prótesis removible, ¿no? Y es un paciente de 70 años, mayorcito, es un paciente que ha perdido todas sus piezas dentarias, y por otro lado es un paciente fumador también, ¿no? Este paciente, por lo menos se fumaba unos 4 o 5 cajetillas diarias, ¿no? Entonces también es un mal candidato para trabajar un tratamiento protésico. Como por ejemplo implantes dentales, ¿no? Entonces se realizan las extracciones seriadas, como hemos mencionado, con los exámenes auxiliares, aparte de estas fotos que estamos viendo, y posteriormente trabajamos una prótesis total, ¿no? Ese es el paciente, está alegre, es otra persona. Obviamente no he publicado su foto aquí, pues, ¿no? Lo voy a perjudicar, entonces tiene que salir el post, ¿no? Pero es una de las ventajas que nos da un correcto diagnóstico, porque muchas veces, ¿qué pasa? Yo de repente puedo decir, ¿no? Este diente está muy extruido, voy a tallarlo, voy a hacer una corona, pero tengo problemas por todos lados, ¿no? Tengo extrusión anterior inferior, no tengo una buena guía canina, todo está colapsado, entonces tengo que pensar en un tratamiento mucho más invasivo. Otro tipo de situación clínica también, dientes supernumerarios. A veces nosotros podemos tener dientes supernumerarios que pueden estar retenidos o pueden estar evolucionados también. Entonces, en el diagnóstico de los exámenes auxiliares, si el que están retenidos, nosotros vamos a poder identificarlos, ver la posición y poder realizar la extracción de los mismos, ¿no? Miren, por ejemplo, este caso de acá, ¿no? Tenemos dientes supernumerarios, ¿no? En este caso las premolares que están hacia el lingual y las que sí están en correcta posición hacia vestibular, entonces hay que planificar las extracciones para que el paciente posteriormente tenga ya un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia, ¿no? Vamos a ver este caso de acá. ¿Qué le llama la atención de esta panorámica? A ver, vamos con uno, porque no escucho bien. Ya, cuéntame. La tabla ósea superior está muy reobstruida y hay una ausencia de la pieza. ¿Te refieres acá? No. Ya, ok. Bueno, podemos decir que los senos maxilares están un poco neumatizados, pero tiene piezas dentarias acá, ¿no? O sea, no tenemos ningún inconveniente. ¿Qué más? Ausencia de una pieza, crestas óseas. ¿Dónde? En el sector anterosuperior tenemos 2 dientes supernumerarios, ¿no? Entonces este es un paciente que vino por ortodoncia, justamente por eso se hacen también los exámenes auxiliares, ¿no? Porque ¿qué pasa si uno hace la instalación y tenemos piezas dentarias que interfieren en el movimiento? Entonces no vamos a tener un correcto movimiento dentario, se planifica la extracción. ¿Qué más? La tercera molar está en una posición algo complicada, no está horizontal y también está bastante cerca al conducto y por lo tanto interpreta el nervio dentario, ¿no? ¿Qué más? La raíz de las molares está
muy cerquita. Está pasando, creo que El seno ¿Qué piensa? Bueno, aparentemente, ¿no? 1, Sí, 6. bueno, aparentemente sí, aparentemente, ¿no? Recordemos que es una imagen 2D, ¿no? No es una tomografía, pero también es un paciente que si bien es cierto tenemos senos maxilares traumatizados bastante amplios, pero tenemos todas las piezas dentarias completas, ¿no? A diferencia de otros casos que hemos visto donde, por ejemplo, tenemos los senos maxilares muy neumatizados, bastante amplios, con poca tabla ósea, y tenemos ausencia de piezas dentarias, ahí hay mayor absorción. Pero acá no vamos a retirar ni la primera ni la segunda. Pero miren, por ejemplo, tiene la ausencia de la pieza. ¿Qué pieza le falta? 3, 7. 3. ¿Seguro que la 3? 3, 6. 4, 6. 4, 6, ¿no? Y hemos hablado de que cuando no hay una función masticatoria ocurre una atrofia, ¿no? Se atrofia ese tejido óseo y por lo tanto se va a reabsorber, ¿no? Ya se está empezando a mesializar esta pieza dentaria, todavía no vemos mucha extrusión del antagonista, pero ya empezamos a ver un colapso, por lo tanto se planifica la extracción de los dientes supernumerarios. Me adelanté. Entonces, si nosotros vemos unos dientes supernumerarios, ¿qué opción de tratamiento qué opción de examen auxiliario puedo indicarle a mi paciente para poder hacer el abordaje quirúrgico? Uno cruzal puede ser también, sí. ¿Qué más? Una tomografía, ¿no? Les había adelantado ahí el flash, una tomografía. Exactamente porque yo necesito ver por dónde voy a hacer mi abordaje, ¿no? Si lo voy a hacer por vestibular o lo voy a hacer por palatino. Entonces, por lo tanto, tenemos nuestra tomografía. Miren, ¿qué corte es este? ¿Qué corte tomográfico es este? Corte sagital, ¿no? Entonces, en el corte sagital, acá veo mis piezas anterosuperiores y yo identifico que la pieza dental está hacia... ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde yo haría el abordaje quirúrgico? Viendo esta toma. Hacia palatino, ¿no? Hacia palatino. Y las dos piezas dentarias retenidas, o supernumerarios que están retenidos, estaban hacia palatino. Digamos, van a conocer muchos colegas que probablemente van a hacer este tema del doblez de la aguja. Y habíamos visto que no está tan indicado, ¿no? Sobre todo porque ustedes están en un proceso de aprendizaje. Pero para algunas técnicas palatinas puede facilitarte el abordaje. Ahora, por otro lado, anestesiamos y aparte de la anestesia nosotros observamos un cambio de color que se llama isquemia, ¿no? He visto que me han puesto equimosis, me han puesto, hay una bolita blanca, no sé por qué, pero es isquémico, ¿no? Entonces, si observamos el paladar isquémico, nosotros empezamos ya a colocar la anestesia, ¿no? En el paladar. Bien, luego nosotros vamos a hacer, y eso lo hemos visto en los pasos, de los procedimientos que se realizan, por ejemplo, en odontología, cuando son quirúrgicos, nosotros realizamos posteriormente la incisión, ¿no? La incisión podemos utilizar una hoja de bisturí número 15, vamos a practicar también colgajos en el curso, y se realiza la incisión del tejido. Luego de realizar la incisión del tejido, nosotros vamos a levantar un colgajo, y ese colgajo lo levantamos con legras, dependiendo del colgajo que nosotros vamos a realizar, si es muy amplio o no es muy amplio. Nosotros vamos a utilizar legras de diferente forma. Por ejemplo, ¿cuáles son las que ustedes han adquirido? P24. Tenemos P24, tenemos MOL, tenemos también Richard, ¿no? Entonces, acá nosotros levantamos un colgajo bastante amplio, bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuál de las tres les convendría utilizar? Una Pritchard, ¿no? Una Pritchard probablemente. Y nosotros hacemos el decolado del tejido. Empezamos a levantar la mucosa. Apenas nosotros levantamos la mucosa, ya observamos la pieza dentaria. Entonces confirma que en mi tomografía, ¿no? Tengo acá tejido blando, levanto el tejido blando y aquí ya tengo mi diente supernumerario, ¿no? Este caso sí es mío, no sé si lo he colgado. Creo que no lo he colgado en las diapositivas del... Sí, antes. ¿Está en las diapositivas del Educanet? No sé, pero en otra clase también está la misma. Ya. Creo que en el Educanet no está. Es que a veces agrego cosas antes de sí. la clase. Sí, voy a agregar otra cosa que no está más adelante. Bien. Claro, siempre hay que actualizarse. Bien, entonces nosotros realizamos la tracción de la pieza dentaria y hay diversos pasos que vamos a repasar, como la sindesmotomía, la luxación, la abulsión, la tracción y la abulsión de la pieza dentaria, y vamos a utilizar forceps, ¿no? Ustedes también tienen sus forceps, ¿no? Tienen el pico anterior, pico de Milano, pico de oro, y eso lo vamos a ver ahora en la práctica. Y traccionamos la pieza dentaria. ¿Cuál es el detalle acá?
que esta pieza dentaria sí tuvo cierta retención. Tuvo cierta retención porque acá lo complicado fue la raíz, ¿no? Esa raíz en forma de garra de raíz hace mayor retención, entonces no era común porque la tomografía ya se veía que era una pieza pequeña, ¿no? Pero anatómicamente tenemos retención por la disposición de la raíz. Por eso es que los pasos son iguales. Previo a esto nos ha faltado colocarle la foto donde se está haciendo la luxación de la pieza dentaria con un botador delgado, ¿no? Un punto menos para el asistente. Pero se retira el diente, pero eran dos, ¿no? Eran dos dientes, estaban retenidos. Por lo tanto, el otro no lo veíamos y tuvimos que hacer una osteotomía, ¿no? Tuvimos que desgastar tejido óseo para poder exponer el diente supernumerario. Ahora, otro punto importante cuando ustedes realizan osteotomía, bueno, todos ya tienen piezas de mano, ¿no? ¿No? Y esas piezas de mano están 0 kilómetros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ustedes egresan? ¿Qué pasa cuando ustedes se titulan? Ya pasaron de repente 6, 7 años y a veces esas piezas de mano ya no tienen una buena refrigeración, ya no están inyectando el agua de una manera normal, entonces podemos sobrecalentar el hueso y podemos causar una necrosis. Por eso tenemos que trabajar correctamente con la irrigación y en este caso para mejorar, aparte de trabajar con la refrigeración de la pieza de mano, también podemos lubricar con suero fisiológico, ¿no? Por eso hemos visto que no es un trabajo que se realiza solo, ¿no? Tenemos en este caso el primer cirujano, tenemos al instrumentista también, ¿no? Tenemos diversos tipos de personal que nos va a ayudar para que todo esté a la mano. Y posteriormente, como hemos realizado, se hizo la extracción y como hemos visto, nosotros podemos colocar también algunos aditamentos que nos ayuden a mejorar la coagulación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, esto lo vamos a ver en la semana 15, me parece, que vamos a ver un poco sobre hemostasia. Nosotros cuando tenemos cavidades muy grandes o hacemos extracciones muy grandes, cuando hemos hecho resección, osteotomía, vamos a tener cavidades grandes y necesito estimular la reparación. Entonces puedo usar algunas esponjas de colágeno, ¿no? Que tienen una propiedad para poder ayudar con la hemostasia. Entonces colocamos las esponjas de colágeno. Miren acá, por ejemplo, no es un diente de esponja de colágeno, para que tengamos una mejor reparación. Y posteriormente cerramos el epitelio y esperamos un promedio de 1 mes y medio, ¿no? Para que no tenga acá mucho fastidio el paciente y se pueda realizar la ortodoncia sin ningún problema. ¿Bien? ¿Alguna duda del caso? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Bien. Otro. Cuando nosotros tenemos pacientes también, y esto pasa no solamente en niños, sino también en adultos, ¿no? Por una caída, un accidente, un golpe, podemos tener fracturas radiculares, ¿no? Y hay fracturas radiculares que son bastante evidentes en las periapicales, entonces son piezas dentarias que ya como pronóstico obviamente tenemos que pensar en una extracción, ¿no? Porque ni siquiera es una pieza que está avulsionada, es una pieza que está fracturada, ¿no? Y miren el grado de fractura. Entonces son piezas dentarias que son un poco más complejas de retirar, obviamente, porque ustedes van a retirar esta parte coronal y se va a quedar la raíz. Entonces vamos a ver en la siguiente clase algunas vías para retirar piezas dentarias retenidas que sean complejas, ¿no? Porque hay por vía cerrada y por vía abierta, que es cuando yo realizo ya un colgajo, como en el caso clínico que hemos visto hace poco, ¿no? Traumatismo podemos tenerlo también en niños, ¿no? Los niños, normalmente, ustedes saben que no hay mamá, ¿no? ¿Mamá? ¿Nadie? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Cuando ya están caminando, ¿no? Se tropiezan y siempre hay un golpe, ¿no? Y puede pasar de que nosotros observemos un grado de extrusión de la pieza dentaria, o en el peor de los casos podemos tener una, ¿cómo se llama? Una avulsión, ¿no? Una avulsión. La pieza dentaria la perdió y esa pieza dentaria obviamente está fuera de boca. Miren acá este caso me lo manda la mamá. Tengo su pestañita mojada. ¿Cómo? Está con su pestañita mojada. Seguro llorado. Bonito bebé, un bebé rubio. Cabello de ángel, sí, me lo mandó la mamá y me dice, doctor, mire, me ha pasado esto con mi hijo, no se ha caído, está llorando. Y yo le digo, ok, tráemelo por si acaso para verlo y envíame la foto. Entonces en las fotos vemos obviamente toda la inflamación del labio y miren esta pieza, ¿no? La vemos un poco, está giroversada, ¿no? Está un poco giroversada.
Vamos a ver acá. Espera, vamos a ver si... No, me da miedo porque ahí se va la pantalla. Ahora lo vemos. ¿Qué es lo que sucede acá, no? Cuando nosotros observamos una pieza que está giroversada y tenemos un trauma, siempre hay que tomar primero una radiografía. Tomamos una radiografía para ver si no tenemos fractura, ¿no? Para ver cómo está todo el periodonto y demás. Y luego nosotros lo que podemos hacer es ferulizar la pieza dentaria, ¿no? Colocamos un alambre en el sector posterior para ferulizar la pieza y que no tengamos más movimiento. Y hacemos un seguimiento, porque cuando tenemos un trauma, cuando tenemos un golpe, muchas veces tenemos también una necrosis posteriormente, ¿no? El diente cambia de color, una pulpitis que ocurre en el momento pasa una necrosis y por lo tanto podemos tener mayor cantidad de probabilidad que pierda la pieza dentaria si no hacemos el seguimiento correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes cuando tenemos una avulsión? Reubicamos el diente, ferulizamos el diente, hay que ver si se indica la endodoncia en ese momento, pero si no se indica, se hace un control periódico, ¿no? Cada por lo menos 2-3 meses tomar una radiografía periapical para saber si tenemos la presencia de un pequeño absceso o un cambio de color en el diente producto del trauma. Otro, persistencia de dientes temporales, ¿no? ¿Qué puede pasar acá? Miren aquí, ¿este es un diente permanente o es deciduo? Permanente, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Podemos tener un retraso en exfoliación de las piezas dentarias y por lo tanto van a irrumpir mis piezas permanentes en posición ectópica, ¿no? Porque tenemos falta de espacio. Entonces, en algunas ocasiones también es necesario hacer el retiro de piezas que estén todavía en boca y son sobre todo deciduos. Acá también, miren, por ejemplo, esta remanente radicular, ¿no? Hasta la lechuga se ha metido ahí en el alveolo, pero acá que van a rehabilitar, ¿no? Es complicado, es imposible en realidad, ¿no? Tiene muy poco soporte. Entonces son raigones, son remanentes radiculares. Entonces nosotros para retirar los remanentes radiculares podemos trabajarlo con los raigoneros o las bayonetas, ¿no? Vamos a ver acá, espérame. Quiero ver si hace esto todo bien. Mira, mío voy a salir de la pantalla. ¿No? Entonces, una vez que se hacen los movimientos adecuados, una vez que se hace la luxación, ¿no? Previa sindesmotomía, nosotros podemos ya retirar con un raigonero o con una bayoneta esas piezas dentarias que han quedado retenidas como astillas prácticamente, ¿no? No es que uno viene y de frente va a empezar a hacer la palanca con el forceps porque se te va a fracturar ese pedazo y va a ser más complicado poder retirarlo, ¿no? Por ejemplo, miren acá, tenemos remanentes radiculares, ¿no? Hay casos donde ni siquiera tenemos que realizar odontosección, ya las raíces están totalmente separadas, ya no tenemos furca y necesitamos en este caso realizar la extracción. Son más invasivas, a veces necesitan sutura, ¿no? Y hay que medicar al paciente obviamente porque ya tenemos un grado de infección, ¿ok? Otro, podemos tener también patologías extensas, por ejemplo, están llevando imagenología, ¿no? ¿Qué tipo de lesión es la que están viendo ahorita? ¿Cuál? Ok, pero ¿qué tipo de patología estamos viendo ahorita? Un tumor. Muy bien, una ameloblastoma, ¿no? Una ameloblastoma, miren. ¿Y por qué esta diapositiva está justo en indicación de extracciones? Porque obviamente cuando se haga el abordaje quirúrgico este paciente va a perder la molar y las premolares, ¿no? Va a perder las piezas dentarias producto de la patología que hay que realizar, que hay que sanar, en este caso reparar o mejorar. Otro, ¿qué le llama la atención? ¿Qué observan a detalle en esta panorámica? No me digan reabsorción. Entonces, vamos a ver en su sitio si se ve bien. Sí, sí se ve. Acá se ve. Acá. ¿Superior? ¿Inferior? Ah, no lo veo. Dime cuadrante. ¿Qué pasa en el cuadrante 4? ¿Te refieres a este de acá? Acosadito, ¿cuál es el acosadito? ¿Esto?
¿Esto? Tienes el botón rojo. Ok. Ya. ¿Algo más? ¿Qué pasa ahí? Bueno, les adelanto que el problema está en la parte inferior. Yo pienso que ese es el lado de acá. Que está... Ahí, ¿no? ¿Qué ves ahí? Nada. Una fractura, ¿no? Vemos una fractura. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Miren acá, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Al paciente se le realiza la extracción de una tercera que está retenida y obviamente si es una muy compleja, nosotros podemos realizar una osteotomía. Al momento de realizar la osteotomía, si es muy invasiva, si hemos retirado demasiado tejido innecesario y no es necesario retirar tanto hueso, es la mandíbula mucho más propensa a poder en este caso fracturarse. Y eso es parte también del seminario de la próxima semana porque nos tienen que contar sobre los tipos de fractura y cómo lo podemos solucionar. Es totalmente diferente a una luxación, ¿no? Ahora, esta fractura de acá, obviamente, aparte de producir el dolor al paciente, también puede producir una infección, ¿no? Muchas veces cuando tenemos fracturas que no son tratadas, no son diagnosticadas a tiempo, podemos tener otro tipo de lesiones a nivel de los huesos. ¿Cómo se llama, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación, una infección a nivel de los huesos? Osteoiditis. Osteomelitis, ¿no? Pero en este caso, si tenemos una fractura, para poder hacer el abordaje de esta fractura, poder colocar las placas y poder estabilizar la mandíbula, ese paciente va a perder la segunda y va a perder también obviamente la primera, ¿no? El cirujano no va a poder ingresar correctamente para hacer el abordaje. Otro, dientes retenidos como terceras molares, ¿no? Cuando hemos estado haciendo la práctica de anestesia, he visto que la gran mayoría tiene impactadas sus terceras molares como en la foto, ¿no? Entonces, no todas las terceras molares se retiran. Si yo tengo un paciente con los maxilares bastante amplios, que están creciendo en posición vertical, que tienen contacto con el antagonista, todo bien. Pero si están mesializadas o mesioanguladas, que están impactando las caras distales de las segundas molares, como hemos visto en la teoría, podemos tener una reabsorción, ¿no? Podemos tener una reabsorción de la pared distal de la segunda molar. Entonces también estamos indicando para extracción dental, porque podemos tener un cuadro también de pericoronaritis, ¿no? Podemos tener una inflamación bastante grande a nivel del tejido gingival, produce bastante dolor, tenemos empaquetamiento también de comida, ¿no? Y obviamente son piezas que están cariadas. Entonces, estas piezas, vamos a ver este caso también de acá. Entonces, son piezas dentarias que nosotros vamos a tener que retirar y vamos a tener que respetar también los movimientos, porque vamos a repetir, por ejemplo, ese es otro video, ¿no? Número 1, vamos a ver bien porque tenemos la presión correcta para poder retirar, porque a veces uno se apoya en la tabla vestibular o en la tabla palatina y el problema que vamos a tener es que la tabla vas a terminar fracturándola, ¿no? Pero tenemos otro tipo de indicaciones también. Vamos a ver, por ejemplo, este caso. Y me habían hablado sobre este caso. ¿Qué opinan del paciente? Vamos a ir viendo algunos casitos para que todos puedan participar. No se peleen por participar. Ya. Clase. Tenemos un apiñamiento leve, ¿no? No están muy apiñados. Miren el sector inferior. No están tan apiñados. Tenemos clase 1, ¿no? La relación canina. Sin embargo, miren esta pequeña sombra que hay en el sector anterior inferior, ¿no? Me hace sospechar que el paciente tiene aumentado el Maxilar. ¿La superior? ¿Se han visto overhead overbite, no? El overhead. El overhead, ¿no? Está aumentado el overhead. Entonces, hay dos indicaciones mediante las cuales por un tratamiento ortodóntico hay más también, pero las principales, mediante las cuales yo puedo realizar una extracción dental. Uno, para mejorar el perfil del paciente y otro, por apiñamiento dental severo. No tengo espacio para ubicar las piezas dentarias, entonces hay que hacer extracciones de premolares. Por ejemplo, en este caso, lo primero que me tienen que decir es, doctor, ¿dónde están los exámenes, no? ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Qué radiografía vamos a ver ahorita? No, son panorámicas.
cefalométrica, ¿no? También fue en el examen, ¿no? La cefalométrica para ver el paciente de perfil, ver el tejido óseo y también ver el perfil blando del paciente, ¿no? Pero vamos a ir antes de eso con las fotos, ¿no? Miren la discrepancia que tenemos del overhead del paciente. Aparentemente en las fotos el paciente no fuerza mucho los labios, ¿no? Pero vamos a ver un video donde el paciente sí fuerza bastante los labios para deglutir. Cuando los labios están en reposo tiene todavía una pequeña abertura en el sector anterior, ¿no? Tiene incompetencia labial. Y miren la discrepancia que tenemos en el sector anterior, ¿no? Entre el central superior y el inferior. Y eso también lo vemos en el examen cefalométrico. Se hace un trazado cefalométrico, obviamente, ¿no? Para poder ver, pero vamos a ver cómo muerde o cómo sonríe este paciente. Voy a apagar el aire acondicionado. Pero quieres cerrar acá la presentación, listo. Vamos a ver acá. Listo, ahí está. Ya, ahí está nuestro amigo, ¿ya? Yo estoy con el aire para que estén despiertos, porque si no se me duermen. Ay, no. Es justo lo que estamos conversando, ¿no? Habíamos hablado del overhead del paciente, ¿no? Tiene una sobredimensión también en el plano anterior. Por otro lado, es un paciente biprotruso, ¿no? Es un paciente con los labios bastante proyectados hacia adelante. Él fuerza bastante para poder deglutir. Entonces, es una indicación, en este caso, por perfil, ¿no? Y hay que hacer los exámenes correctos, porque ¿qué puede pasar si, por ejemplo, yo tengo un paciente con perfil recto y yo indico extracciones y de repente no necesitaba extracciones? ¿El perfil lo puedo volver más cóncavo, ¿no? Cóncavo. Tenemos recto, convexo y cóncavo. Un perfil recto con extracciones y distalizando las piezas anteriores yo lo voy a volver más cóncavo. Entonces, una indicación para ortodoncia sería una indicación en ortodoncia sería las extracciones de las premolares, ¿no? Por temas de perfil, otro caso, por ejemplo, miren acá el grado de apiñamiento de la paciente, ¿no? Acá sí tenemos un apiñamiento, ¿no? Mucho mayor que el del paciente anterior. Por suerte, acá se pudo extraer esta premolar que justo estaba en mal estado, miren, estaba cariada, pero en este sector ya no voy a realizar extracciones porque tengo bastante espacio, ¿no? No voy a sacrificar las 4 premolares, por eso es importante los exámenes auxiliares para que puedan diagnosticar correctamente, porque me ha pasado que viene un paciente a esta consulta y tienen de repente toda la musculatura labial bastante deprimida porque le han hecho extracciones cuando no necesitaba. Bien, lo mismo acá, vemos el grado de apiñamiento, tiene una maloclusión también la paciente, entonces lo mejor es trabajar con extracciones dentales de premolares. Entonces, eso es todo lo que compete a las indicaciones, ¿no? ¿Cuándo yo voy a indicar las indicaciones? Pero ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles creerían ustedes que son contraindicaciones para hacer extracciones dentales? ¿En qué pacientes evitarían, por ejemplo, extraer dientes? Un paciente con un diabético no controlado, ¿no? Porque si el diabético está controlado, se hace entre consultas, se programa y todo bien. Muy bien, diabéticos no controlados, ¿qué más? Neoplasia. Por ejemplo. Paciente con un tumor. No depende, ¿no? Si hay que si hay que extirpar la lesión, obviamente vas a hacer la extirpación de la lesión y algunos dientes quizás los va a perder. Pero una contraindicación. Paciente con problemas de coagulación. Un hipertenso no controlado también, ¿no? Se hace la interconsulta también, pero acá también han dicho algo importante. ¿Qué mencionaste? Pacientes con problemas de coagulación. Un paciente con problemas de coagulación, ¿no? ¿Qué problemas de coagulación podríamos encontrar en un paciente? Hemofilia, ¿qué más? Enfermedad de von Willebrand. Ok, no tenemos la producción del factor de la coagulación de von Willebrand, ¿qué más? Trombocitos. Paciente con deficiencia de vitamina K, también, ¿no? Porque nosotros podemos tener hemorragias, ¿no? Si bien es cierto, hay alternativas para poder controlar las hemorragias en los pacientes, pero de todas maneras, parte de la historia clínica es saber cómo está llegando el paciente a consulta, ¿no? ¿Puede ser un paciente medicado con warfarina? Ah, bueno, claro, si tenemos un paciente que toma de repente warfarina, siempre tienes que hacer la interconsulta con su médico tratante, ¿no? Para que tú estés al tanto de exactamente qué toma, número 1, y número 2 también, cuánto tiempo tiene que dejar de tomarlo antes del procedimiento que le vas a realizar.
A ver, esperen un momento. Vamos a ver si regresan las imágenes. Tengo frío. ¿Y lo apoyo? No, tranquilo, doctor. Creería que ya está. A ver. Ya está. Listo. Después de medio ciclo ya me saldría. Listo. Entonces, otro tipo de situación también es una pieza dentaria que tiene una gran infección, ¿no? Porque hemos visto que nosotros podemos medicar también a nuestros pacientes ante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Una diferencia importante es determinar cuándo es un absceso y cuándo tenemos una fístula, ¿no? El absceso lo vemos en la radiografía y la fístula es el signo clínico que hace a nivel de la mucosa, ¿no? Porque busca por dónde salir todo ese contenido de bacterias, ¿no? Y muchas veces es hacia vestibular porque es la tabla más delgada para que estas bacterias puedan salir, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de lesión que tenga el paciente, nosotros podemos medicar previa intervención para poder disminuir también infecciones del paciente. Otro también, paciente, siempre es importante hacer la consulta porque podemos tener algunos pacientes que hayan tenido radioterapia, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia de cabeza y cuello. No sé si han escuchado un poco, aparte de la quimio, ¿no? Clásica de la radioterapia. Cuando un paciente se manda para hacer un tratamiento oncológico de radioterapia, por ejemplo, ese paciente no recibe 4 o 5 sesiones, ¿no? Normalmente recibe 16, 25, 30. Son sesiones bastante prolongadas. Entonces, ¿qué problema podríamos tener en los huesos? ¿Osteomono? No. ¿Qué has asustado? ¿Cuál? Podemos tener, para empezar, es un paciente que de por sí es muy probable que tenga un riesgo de fractura cuando haga un procedimiento quirúrgico, hay que tener más cuidado. Y también son pacientes que son propensos a tener osteoarteriosclerosis, ¿no? Osteoarteriosclerosis. Entonces, por eso es importante hacer las consultas previas. Acá está un poco lo que ustedes nos han comentado. Compromiso inmunológico, diabetes no controlada, enfermedad cardíaca no controlada también. Ahora vamos a hablar un poco sobre el instrumental quirúrgico, ¿no? Bueno, pacientes con anemia. Depende del procedimiento que vas a realizar, ¿no? Por ejemplo, si tú lo vas a hacer porque ya el paciente tiene mucho dolor, incluso tiene un cuadro con infección, ¿no? Y es un paciente anémico, bueno, para empezar, hay que determinar qué grado de anemia tiene. Ya, pero el paciente anémico es, por ejemplo, tú lo diagnosticaste o el paciente ya sabe que es anémico, está diagnosticado, se está tratando y necesita hacer la extracción. No hay problema, tú lo que tendrías que... Siempre recuerden que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, sistema inmunológico, cardíaco, sistema nervioso central, siempre hay que hacer la interconsulta con el médico tratante porque hay pastillas que pueden tomar que pueden interferir también en la coagulación. Por ejemplo, les cuento una anécdota adelantándome a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante vamos a ver los seminarios de alveolitis. Tenemos alveolitis húmeda y alveolitis seca. ¿Cuál es el detalle con la alveolitis? A mí me pasó, por ejemplo, de que llenamos la historia clínica de una paciente, le hicimos la extracción para ortodoncia de premolares y haciendo la extracción de premolares, nosotros no tenemos mucha complicación, ¿no? Son extracciones medianamente sencillas. Pero la paciente me hizo una alveolitis seca, vino a los 5 o 7 días y no había formado un coágulo. Me pareció bastante extraño porque cuando hice la extracción vi que se estaba formando bastante bien, teníamos un buen sangrado para que forme un coágulo, la paciente seguía las indicaciones, todo bien, ¿no? Pero ¿cuál era el detalle ahí? De que la paciente no me había dicho en la historia clínica que ella estaba tomando pastillas anticonceptivas. Y si está evidenciado que las pastillas anticonceptivas retardan el proceso de reparación porque interfieren en el cambio de la protromina a trombina. Por lo tanto, no se formó un coágulo estable, se desprendió el coágulo y por lo tanto me hizo una alveolitis seca. Y cuando viene a consulta por segunda vez, porque ya tenía la alveolitis es súper dolorosa, bien dolorosa. Eso ni con ampollas te pasa. Ya la
conversamos con la paciente y bueno, me comentó eso conversando con ella porque le pregunté incluso si había estado tomando algo adicional previamente, que ya le había preguntado pero no me lo había dicho, por vergüenza, pero estaba tomando su pastillas. Y al final eso retardó bastante la coagulación, no se formó un buen coágulo y por eso tuvo la uveitis. Se lo digo como sugerencia para que siempre traten de ser bien incisivos con las preguntas porque hay pacientes que pueden ocultar información. Pero si es un paciente anémico, como me estás haciendo la pregunta, lo puedes atender de todas maneras, ¿no? Teniendo las consideraciones del caso previa cirugía. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cuál es el error que pueden cometer? Programan una cirugía a las 2 de la tarde y el paciente tenía pensado almorzar a las 3. El paciente no va a poder ingerir nada hasta que se le vaya la anestesia y no va a querer comer, ¿no? Porque incluso se puede desmayar. Entonces tenemos en este caso que planificar bien incluso el horario, ¿no? Que el paciente venga tomando desayuno, ¿no? Una hora apropiada, ¿no? ¿Cómo? ¿En la noche? A mí no me gusta trabajar en procedimientos así tarde noche porque yo estoy un poco más cansado. Casi siempre lo programo en la mañana, sobre todo para que el paciente pueda todo ese día estar reposando y cualquier inconveniente nos comunica, ¿no? Es mejor eso que te hagan una llamada a las 4 de la mañana. Entonces, y obviamente que al día siguiente descanses, si en caso va a ser un procedimiento completo, ¿no? Entonces vamos a pasar a la otra parte, vamos a hablar un poco sobre instrumental quirúrgico. ¿Hay una pregunta antes o paso al siguiente tema? ¿No? ¿Sí está con frío? ¿Sí está con frío? No lo voy a apagar, pero sí vamos a tratar de que no se tan frío. Y no se duermen, chicos. Lo veo que se están abrazando, que ustedes hay movimiento al menos, parece que están despiertos. Bien, vamos a hablar un poco sobre el instrumental quirúrgico. Bien, nosotros vamos a trabajar con forceps y vamos a trabajar también con botadores o elevadores. Estos botadores o elevadores tienen diversos tipos de partes. Tienen una parte pasiva o el mando, el tallo y la parte activa, que justamente va a ser la que va a ingresar para yo poder hacer la luxación de la pieza dentaria previa sin desmotomía, donde yo retiro todas las fibras que están adyacentes a la pieza dentaria. Y hay una manera correcta también de poder coger estos elevadores. ¿Por qué? A veces les puede pasar que nosotros en un procedimiento como una extracción, cuando tengan esa experiencia de acá al otro año, cuando extraigan unos dientes, en los dientes vamos a tener sangre y vamos a tener saliva. Pues al tener fluidos, este forceps, ¿no? Puede deslizarse y por lo que este botador puede deslizarse y puede en este caso lacerar o dañar algún tejido, ¿no? Entonces nos va a servir también como un stop cuando nosotros estamos deslizando las tejidos. Porque ¿qué puede pasar? Hacen la extracción, no buscan el punto de apoyo correcto y se van hacia otro lado y de repente una resina te puede volar por ahí o una restauración, ¿no? ¿Y ahí qué pasa, no? Primera chamba. Miren, por ejemplo acá, ¿no? Ya se ha hecho la extracción y por lo tanto, como ya se hizo la extracción, se está haciendo el colgajo, nosotros ya estamos realizando la luxación de la pieza dentaria, ¿no? Para poder hacer la posterior abulsión. Sin embargo, este tipo de botadores son acanalados y justamente este canal va a ser el que va a ingresar para poder hacer la luxación de la pieza dentaria. Tenemos otro tipo de botadores que son más angulados o también tenemos otros llamados bandero o pate cabra, que son estos de acá. Son bastante útiles para poder extraer piezas que están mesioanguladas. Si mi tercera molar está mesioangulada, ¿no? Por la angulación que tiene mi botador, yo voy a poder verticalizar la pieza dentaria para poder hacer la extracción, ¿no? Tenemos del lado izquierdo, del lado derecho para poder trabajar y también hay que considerar que podemos tener algunos accidentes al momento de la extracción, por ejemplo que se me rompa la corona. Se me puede romper la corona y se me puede quedar una raíz, ¿no? Y yo tengo que introducir botadores o elevadores bastante delgados, de un canal bastante delgado para que pueda ingresar correctamente y yo pueda hacer el retiro del pedazo que está quedando o del tercio apical, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? Ingresamos siempre a nivel del cuello de la pieza dentaria. Eso lo vamos a practicar bastante cuando hagamos las extracciones con las cabecitas. Y posteriormente vamos a trabajar la abulsión, ¿no? Retiramos la pieza dentaria con la tracción. Ahora, aparte de los botadores o los elevadores, tenemos también los forceps, ¿no? Que son los alicates que ustedes han visto y que ya nos han traído, que tienen un mango, un cuello y la parte activa, ¿no?
Ahora también vamos a practicar cómo coger estos forceps, porque a veces he visto que lo cogen así, ¿no? Como si fuera un alicate y empiezan a hacer así, ¿no? Entonces vas a lesionar las tablas. Entonces hay una manera correcta para que te avise en qué momento tú estás haciendo demasiada fuerza. Porque si tú coges el forceps con demasiada fuerza, tú vas a presionar inconscientemente y la corona que está acá la puedes romper. Sobre todo si es una corona que tiene una restauración amplia, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también necesitamos coger correctamente a nivel del cuello del diente, ¿no? Lo más apical posible. ¿Por qué pongo esta foto? Porque nosotros tenemos que conocer la anatomía dental para hacer los movimientos dentarios necesarios en extracciones simples. Por ejemplo, tenemos forceps para las piezas superiores y para las piezas inferiores. ¿Cuántas raíces tienen las premolares superiores? Normalmente, ¿no? Dos. Las premolares superiores. Premolares. La primera tres. La primera. Dos y uno. A ver, ok. 2 y 1, normalmente, ¿no? La primera molar superior, Dos. ¿cuántas raíces tiene? Molar. Sí, Ah, ya, tres. 3. ¿Cómo están distribuidas sus raíces? Separadas. Una para ti. Y dos Dos a a vestibular, ¿no? Y las piezas inferiores, por ejemplo, las premolares, Una. unirradiculares, y las molares posterior-inferiores, Dos. normalmente 2 raíces. ¿Por qué les pregunto eso? Porque los movimientos que ustedes van a realizar deben ir en relación a la disposición de las raíces. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un forceps para piezas inferiores, un incisivo central, lateral, canino, primero, segunda premolar, ¿cómo creen que deberían ser los movimientos? Aunque también se van a hacer ambos, pero ¿cómo serían los movimientos? ¿Vestíbulo palatinos o rotacionales? Rotacionales, porque son piezas unirradiculares. Pero eso no quita que también vas a hacer un movimiento vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Pero el movimiento que vas a realizar para poder hacer la extracción completa va a ser rotacional. Si fuera a sacar, por ejemplo, una pieza, la 1-4, Palatino. ¿qué es eso? No. ¿La primera premolar? Palatino. Vestibular. Vestíbulo palatino, ¿no? Porque tienen raíces con disposición hacia vestibular y hacia palatino, ¿no? Por eso justamente, y vamos a ver los detalles de los forceps, hay forceps que tienen, por ejemplo, vamos a ver acá. Hay forceps que tienen un canal único y hay forceps que tienen un canal con un pequeño tridente. Y este tridente de acá va a ser hacia vestibular o hacia palatino en una primera molar superior. Vestibular. Hacia vestibular, ¿no? Porque ahí tienes las 2 raíces que están hacia vestibular, mesial y distal. Pero acá tenemos un solo canal y como tenemos un solo canal va a ir donde está la zona unirradicular. Eso lo vamos a entender ahora en la práctica, ¿no? Por eso es importante conocer la disposición de las raíces. Miren, ahí están los canales, por ejemplo, el forceps recto anterior tiene un solo canal porque va a extraer piezas unirradiculares, ¿no? Y esto es para repasar un poco lo que se ha mencionado, los movimientos que se realizan ya con la pieza luxada, ¿no? Como les dije, si ustedes ingresan con el forceps inmediatamente para poder hacer la extracción, ese diente no va a salir, lo vas a fracturar, vas a romper de repente alguna tabla y obviamente el diente no va a salir de manera eficiente. Entonces podemos tener movimientos vestíbulo-palatinos y también para reforzar y retirar la pieza dentaria completa podemos tener la extracción con movimientos rotacionales. Por ejemplo, hemos visto hace poco, ¿no? La distribución de las premolares, sobre todo la primera, por lo tanto va a tener una cierta cantidad de canales, los movimientos van a ser similares y siempre se trata de coger el forceps lo más apical posible, ¿no? Cuando ya tu pieza dentaria está ya empezando a evolucionar, bajas más el forceps para poder coger más la porción radicular de la pieza dentaria. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Miren este forceps para molares superiores. ¿Cómo yo sé si es un forceps derecho o es un forceps izquierdo? Porque cuando yo lo coloque en boca, los 2 canales deben ir hacia vestibular, ¿no? Bien, entonces los pasos son similares, ¿no? Esto lo vamos a practicar. Y también tenemos algunos forceps que son para piezas dentarias, como las terceras molares, que tienen una mayor angulación, porque justamente en las piezas como la 1.8 y la 2.8 en extracciones dentales no las vemos muy bien,
No es como extraer una 4.8, una 3.8, el paciente abre grande y miren los videos que mostré, ¿no? Pero en este caso podemos tener también forceps para piezas posteriores superiores como la 1.8 y la 2.8, que son más angulados y mucho más ergonómicos para poder trabajar. Los movimientos son también similares, sin embargo hay que recordar que muchas veces las terceras molares superiores tienen las raíces fusionadas, ¿no? Entonces podemos hacer movimientos vestibulo-palatinos y sobre todo rotacionales para poder hacer la extracción. Y no sé si recuerdan los remanentes radiculares, ¿no? En el video que mostré, los remanentes radiculares los podemos retirar con un raigonero o una bayoneta también, que tiene que ir lo más apical posible para poder hacer la tracción, ¿no? Para poder hacer la tracción es importante también buscar un punto de apoyo, porque ¿qué puede pasar? Ustedes prensan la pieza dentaria o el remanente radicular, extraen y pueden golpear también el borde incisal de las piezas dentarias inferiores, ¿no? ¿Y qué haces también? Luego también tenemos forceps que son mucho más angulados para piezas anteroinferiores y posterior-inferiores. Por ejemplo, tenemos el pico de Milano, que tiene un solo canal en el sector externo y el sector interno también, porque es para trabajar central lateral canino, primera y segunda premolar, ¿no? Sin embargo, podemos también, y los movimientos acá es similar, ¿no? También rotacionales y uno extrusivo para poder hacer la abducción de la pieza dentaria. También tenemos otro tipo de forceps, como por ejemplo el pico del oro, que tiene un vértice justo en el canal para poder trabajar y poder ingresar correctamente entre las raíces. ¿No? Recordemos que normalmente tienen dos raíces, la primera y la segunda molar inferior. Acá lo mismo, ¿no? Recordando un poco, miren por ejemplo el punto de apoyo, miren la protección con el diente del costado también para no golpear al paciente, pedirle que abra grande, comentarle que va a sentir un poco de presión también. Si siente dolor, reforzamos también con anestesia, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. Y tenemos los clásicos forceps pediátricos, ¿no? La anatomía del forceps es idéntica, el tamaño obviamente es diferente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿La película? Tengo que cambiarlo, es muy antiguo ya. Entonces, la forma es similar, pero en este caso el tamaño obviamente es diferente. Incluso hoy en día he visto que ya hay forceps hasta de colores, ¿no? ¿Y por qué? Rosadito y demás. Dime. ¿Por qué solamente los que son para niños tienen esa cosa en el medio? Esto de aquí depende mucho de la marca, no todos tienen esto de acá. Sin embargo, recuerda que cuando tú haces una extracción en un diente deciduo es mucho más pequeño que una corona en un diente de adulto. Por lo tanto, tú no tienes que hacer tanta presión, ¿no? Porque no vas a prensar demasiado ese diente, ¿no? Es un diente deciduo. Pero algunos de ellos pueden tener esta aislamiento posterior, no todos lo tienen, pero la anatomía es similar, ¿no? Piezas postero inferiores, acá tenemos una bayoneta o un raigonero en piezas deciduas también. Eso lo vamos a reconocer ahora cuando saquen el instrumental. Y eso sería todo por la clase de hoy. Lo que vamos a ver ahora, ¿qué hora es primero? 9:40. La clase es hasta las 11:10. Voy a avanzar con los temas del seminario para explicarles. Tomamos un ligero